Vamos a continuar con la serie de Santiago y vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer los versículos 13 al 17. Santiago 4, versos 13 al 17. Amén, ¿ya estamos ahí? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Tiene como título: No os gloriéis del día de mañana. Versículo 13. Dice: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que oremos, mis hermanos. Padre bueno, Rey glorioso, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra lo profundo de nuestro corazón y nos ayuda a discernir, Señor, lo que hay en tus pensamientos y en tu corazón. Es tu palabra, Señor, revelada a nosotros, Señor, quitando todo entenebrecimiento de nuestros ojos, Señor, disipando toda tiniebla, Señor, que impide que nos acerquemos al conocimiento tuyo, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pon en nuestro corazón y en nuestra mente el querer como el hacer, para escuchar tu palabra, para meditar en tu palabra y para ponerla por obra. Te suplicamos, permítenos honrarte a través de la escucha de tu palabra y de la práctica de tu palabra. Padre, esto te lo pedimos en el nombre sagrado y eterno de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, cuando yo leía este pasaje, en realidad, pues cada vez que uno se mete en la palabra del Señor y uno medita en la palabra del Señor, hay muchas cosas que aprender. Yo sé que son cuatro versículos y pues intenté resumir lo que más pude acerca de lo que el Señor nos revela en su palabra. Y el tema principal de esta predicación es nuestro sometimiento a la voluntad de Dios, y el título de esta predicación es una dependencia humilde de Dios, una dependencia humilde de nuestro Señor. Y es que, bueno, mis hermanos, cuando nosotros pensamos en someternos o en tener una dependencia, por lo general hay cierta resistencia dentro de nosotros que nos cierra los ojos para no ver la realidad. Y esa resistencia que hay dentro de nosotros se llama orgullo. De tal modo que ni siquiera podemos ver lo penoso de nuestros hechos cuando decimos y confesamos a un Dios y decimos una cosa y actuamos de otra manera totalmente diferente. Nosotros debemos pensar en que, por ejemplo, en este caso, nos relata Santiago, que hay unos mercaderes que están haciendo planes acerca del futuro. Y ellos hacen esos planes como si fueran los amos de su vida, como si tuvieran el control de todo lo que pasa, como si tuvieran esa certeza absoluta de que lo que se han propuesto hacer va a suceder como ellos lo han pensado. Y están olvidando por completo que Dios es quien sostiene nuestras vidas y quien nos gobierna. Mis hermanos, si algo les puedo decir a ustedes con total certeza, es que no hace falta decir con palabras que somos ateos.
Basta ver nuestra vida práctica para ver si somos ateos. El pensar acerca de todas las cosas que tenemos que hacer, sacando a Dios de la ecuación, nos hace insensatos. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensatez es hacer planes sin Dios! ¡Qué insensatez es ocupar el lugar de Dios para hacer nuestros planes! ¡Qué insensatez es pensar que nosotros somos independientes, autosuficientes, cuando en realidad dependemos plenamente de nuestro Dios! Lo que yo podía apreciar en este texto que acabamos de leer es que Santiago reprende el corazón que vive apartado del Señor. Se dirige, ojo, porque se dirige a comerciantes creyentes, a comerciantes que sabían quién es Dios. Se dirige a aquellos cristianos que no tienen una conciencia de qué significa adorar o servir a un Dios soberano. ¿Se ha preguntado en qué consiste la soberanía de Dios? ¿Qué significa que nosotros sirvamos a un Dios soberano? Aquí Santiago no se está refiriendo a los incrédulos, más bien a quienes saben hacer lo bueno y lo ignoran. Aquí Santiago se está dirigiendo a miembros de la iglesia, es decir, esta es una palabra directa para nosotros. ¿Cómo comienza el versículo 13? Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La pregunta es, ¿dónde está Dios en esa decisión? Y los invito a reflexionar, cuando ustedes hacen planes, ¿dónde está Dios en esos planes? Cuando vamos en oración a Dios, solo es bendice mis planes, bendice mis pensamientos, bendice mi obra. ¿Cómo nos dirigimos al Señor? Pero hay gente que ni siquiera se dirige al Señor para planear, ni siquiera para que le apruebe sus planes. Hay gente que simplemente hace sus planes como si tuvieran una certeza absoluta. Hay momentos en los que el Señor nos bendice de tal manera que nosotros podemos sentirnos tan complacidos, pero vemos como tal complacencia nos afecta hasta el punto de decir: tengo tanto que puedo planear como yo quiera y hacer lo que yo quiera. Reflexionaba yo, y es que el pecado más común del creyente es no oír a Dios. El pecado más común del creyente es no ir en oración antes de cualquier decisión que tenga que tomar. ¿Y saben qué significa esto? Al nosotros tomar decisiones desinhibidamente sobre nuestra vida, estamos subestimando a nuestro Dios soberano, diciendo que nuestra limitada y defectuosa percepción acerca del futuro es más valiosa que el decreto divino que el Señor ha hecho sobre cada una de nuestras vidas. Deberíamos examinar las intenciones de nuestro corazón, no sea que estemos como en los días de Noé. Les invito a que me acompañen a Mateo 24 y vamos a leer 37 al 39. Deberíamos examinar nuestras intenciones, las intenciones de nuestro corazón, no sea que, como en los días de Noé, estemos más fuera de la barca que dentro de la barca. ¿Qué dice Mateo 24, del 37 al 39? Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que, ¿qué? Vino el diluvio, ¿y qué pasó? Se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pensemos en esto, mis hermanos. Cuando dice el texto, cuando aquí Santiago está haciendo
una exhortación. Dice, los que decís, vamos ahora, hoy, mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, no son como los de la época de Noé. Estaban ellos en sus deleites, estaban dándose casamiento, estaban casándose, dice la palabra, estaban comiendo y estaban bebiendo. Y se les predicaba la palabra y les entraba por un lado y les salía por el otro. ¿Saben cuándo se dieron cuenta que lo que se les predicaba era real? Cuando les empezó a llover en la cabecita. ¿Cuándo usted y yo nos vamos a dar cuenta que lo que el Señor nos está predicando, nos está hablando a los oídos, es real? Hasta cuando estemos fuera de la barca, hasta cuando tengamos que pasar por un montón de situaciones adversas, o hasta que el Señor venga y seamos como las vírgenes negligentes que no tenían sus lámparas llenas de aceite. ¿Qué estamos esperando nosotros cuando se nos predica la palabra del Señor? ¿Por qué pensamos que cuando se nos predica la palabra del Señor, esa palabra es para después o es para otro cuando es hoy? No es otro día, mis hermanos. ¿Cómo es que nuestro corazón puede dar cabida a todos los beneficios de Dios, pero no da cabida a Dios? ¿No ha pensado en eso? Queremos la multitud de beneficios que el Señor nos da, pero no queremos a Dios. ¿No ha pensado en eso? Hay un lugar en nuestro diario vivir para el trabajo, para la comida, para la bebida, para viajar, para contraer matrimonio, para divertirse con la familia y con los amigos. Tengo tiempo para ver una serie, una película. Y eso no es que esté mal, mis hermanos. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿dónde está Dios en su vida? ¿Por qué vivimos como si Dios no existiera? Y hay diferentes tipos de casos. Hay gente que vive como si solo Dios existiera los domingos, otros como si solo existiera los miércoles, otros miércoles y domingos, pero hay otros que viven como si Dios jamás hubiese existido en sus vidas. Solo se acuerdan de Dios para todos sus beneficios. Pero cuando el Señor demanda algo en su ley y demanda obediencia, nos olvidamos convenientemente del Señor. Yo me hacía una pregunta, ¿por qué nosotros como creyentes nos comportamos como los mercaderes a los que se refiere Santiago aquí en la palabra? Miren, mis hermanos, no es que haya problema en las diversas ocupaciones que nosotros tengamos, en las actividades extracurriculares que nosotros podamos llegar a tener, pero es que en este caso, aquí a los mercaderes los movía más el dinero, su trabajo, sus propósitos que Dios. ¿Cuántos de nosotros ponemos toda nuestra vida personal por encima de Dios? Eso incluye mi familia, eso incluye mi esposa, mi esposo, mis hijos, eso incluye mis negocios, mi trabajo, mi salario. ¿Qué tiene más importancia? Precisamente estábamos viendo los 10 mandamientos, los estamos analizando en nuestros devocionales, por eso es importante que ustedes nos acompañen, para que nos demos cuenta, el más ignorado es guardar el día del Señor. ¿Por qué no guardamos el día del Señor? Si yo determino que el día del Señor es el día de mi familia, ¿qué estoy haciendo? Desobedeciendo. ¿Eso lo mandó el Señor? No lo mandó el Señor. Esto no es por causa del pastor o por causa mía. No es que nosotros hayamos impuesto la ley, la puso Dios y la puso para nuestro deleite y nuestro beneficio. Mi hermano, es importante que sepamos que si Dios es un Dios justo, Dios permite que al infringir nosotros la ley, recibamos el castigo justo por esa ley. Y después nos preguntamos, ¿por qué nuestra vida es tan dificultosa? ¿Por qué la vida en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo es tan difícil? Mi hermano, comprendamos, no es como usted quiere interpretar, es como Dios dice que es. No es como yo quiera o como yo piense, porque yo no soy Dios. Es como Dios dice que es. Y para saber cómo Dios dice que es, debo ir a la palabra del Señor. Y aquí Santiago nos está reprendiendo. No es como tú digas que es. No es mañana iré y haré y planearé. ¿Y Dios dónde está? Estás tan ocupado en tu vida terrenal. ¿Y dónde está tu destino eterno?
Te preparas para tener casa, carro, beca, para tener esposo o esposa, novio o novia, pero te preparas para Cristo. Me preparo para Cristo, digo ser cristiano y mis hechos lo comprueban. ¿Por qué sustituimos al proveedor con la provisión? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Acaso no es más importante la fuente de nuestra provisión que nuestra provisión misma? ¿Qué es más importante, mis hermanos, para que ustedes lo mediten? ¿Qué es más importante? ¿Servir a Dios o servir a mis placeres? ¿A dónde me llevan mis placeres y mis pensamientos y a dónde me lleva Dios? ¿Lo hemos considerado? Muchas veces nos jactamos diciendo, Dios es mi Padre. La pregunta es, quinto mandamiento, ¿obedezco a mi Padre? Porque obedecer a nuestros padres y honrarlos no es solamente nuestros padres terrenales. Hemos sido adoptados por gracia de Jesucristo, hemos sido incluidos, injertados a la vida verdadera. Pero eso implica que ahora tenemos un Padre, hemos cambiado de dominio, ya no nos domina el pecado, ahora nos domina Cristo y la santidad de Dios. La pregunta es, cada vez que yo digo Padre, ¿es porque le obedezco? ¿Es porque me sujeto? ¿Es porque me humillo delante de su presencia y le reconozco? ¿O por qué le digo Padre? Porque solo quiero los beneficios. Tenemos que aprender a recibir la corrección del Padre también, porque el Padre que ama a su Hijo lo corrige, ¿cierto? Porque el Señor no quiere un destino de muerte para nosotros. El Señor ha destinado que nosotros fuésemos partícipes de su vida, de la vida eterna. Y la vida eterna que Él nos da no es solamente para los deleites en este mundo. Nosotros tenemos que considerar que tenemos un futuro en el cielo, con Él, en el reino de Él. Pensemos, cuando le decimos Señor, en realidad es mi Señor, me someto a Él. El hecho de que yo le diga a Dios que es mi Señor implica que Él es una autoridad sobre mí y que yo no tomo decisiones por una sola razón. Porque ya no me pertenezco a mí mismo, soy pertenencia suya. Por tanto, yo no puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, no lo puedo hacer. Entonces decidámonos hoy, ¿a quién va a pertenecer usted? ¿A Cristo o al mundo? Tome una decisión hoy, porque lo que Dios nos dice en su palabra es que Él no es ciego a lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no podemos engañar a Dios, podremos engañarnos a nosotros mismos. Pueden engañarme a mí, al pastor, a los líderes, pero no podrán engañar a Dios, porque Él conoce lo que ustedes piensan con exactitud, qué hay en su mente y qué hay en su corazón, mis hermanos. Ser cristiano implica que no somos pertenencia nuestra. Quiere decir que nuestra voluntad está sujeta a la obediencia de Cristo. No nos comportemos como si lo único que importara es lo que nosotros deseamos o lo que nosotros pensamos. No nos comportemos como el hombre rico que acabamos de leer, que dijo, ¿qué voy a hacer con tanta plata? Pues voy a hacer un granero, voy a meter todos mis frutos ahí en el granero. ¿Qué dijo Jesús? Necio, mañana se muere y ¿a dónde le queda todo? ¿Para quién es? ¿En dónde queda el esfuerzo por el que tanto usted trabajó? ¿Presumimos de salud? ¿Presumimos de bienestar? ¿Nos atrevemos a sacar al Señor de nuestra vida creyendo que siempre vamos a estar bien? Y cuando el Señor permita que la necesidad toque a nuestra puerta, ¿qué vamos a hacer? Por eso a veces la adversidad es tan importante para el cristiano, porque tanta comodidad nos hace olvidarnos de nuestro Dios. Les pido que me acompañen otra vez a Lucas 12.
Lucas 12 y vamos a repasar el versículo 19. Y dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico. ¿Para quién? Para con Dios, mis hermanos. No actuemos como mundanos. Cada vez, nótese que cuando ustedes escuchan la frase comamos y bebamos, que mañana moriremos, también lo dice Pablo, es una frase que utilizan los paganos que no creen en Dios. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No existe un Dios. No funciona de esa manera, mis hermanos. ¿Quién de nosotros puede añadir a la estatura un codo? Dice la palabra. Levante la mano, por favor. ¿Quién de nosotros puede añadir un segundo más de vida, además de que el Señor ya destinó para cada uno de nosotros? ¿No comprendemos que dependemos plenamente del Señor? ¿Han pensado de qué nos sirve a nosotros hacer planes que aparentan ser sabios para el futuro si el futuro no está en nuestras manos? ¿Lo han pensado? A veces planeamos y planeamos mi hermano, no le estoy diciendo que está mal planear, no le estoy diciendo que está mal ser organizado, no le estoy diciendo que está mal tener unas disciplinas, pero sobre todas las cosas tiene que estar Dios. Por una sola razón: usted no conoce el futuro, usted no sabe lo que va a pasar, Él sí. Usted no puede hacerle frente solo a la vida, Él sí. Sea bueno o malo lo que venga, usted y yo no podemos solo. Si es malo, nos deprimimos, lloramos y queremos volver al mundo. Y si es demasiado bueno, estamos tan bien que comamos y bebamos, que al fin y al cabo no existe Dios. Mi hermano, ¿cómo es que llegamos al mismo punto? Sea que Dios nos bendiga o sea que Dios permita una calamidad en nuestras vidas, ¿cómo está nuestro corazón que llegamos al mismo punto de no ser agradecidos y de no tener en cuenta a nuestro Señor? Estas personas de las que habla Santiago pensaban que todo estaba a su disposición porque el Señor se los había permitido. Pero la pregunta es: ¿para qué lo usaban? ¿Lo usaban solo para sus deseos, sus deleites y sus pensamientos? Miren, mis hermanos, pensemos en esto. Cuando sacamos a Dios de nuestra vida diaria, todos nuestros placeres se vuelven mundanos y nuestro corazón se desvía. Así de sencillo. Cuando sacamos a nuestro Dios de nuestra vida diaria, ¿qué nos hace cristianos si no es Cristo? Pero si lo sacamos de nuestra vida, ¿qué somos? Mundanos, no somos otra cosa. Si yo saco a Cristo y sustituyo los planes de Cristo por mis planes, ¿qué soy? ¿Qué me hace diferente al que está en la calle, que no conoce a Cristo? Se supone que lo que nos hace diferentes es Cristo mismo. Si lo que hacemos y vivimos no es para la gloria de Dios, entonces ¿para la gloria de quién es? Pregunto yo, ¿será que tenemos razones o tenemos en nuestro corazón arrogancia y soberbia que anhela más las cosas terrenales que las cosas espirituales? Pregunto. ¿Qué dice el versículo 14 allí en Santiago? Dice la palabra del Señor: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se desaparece por un poco de tiempo y luego ¿qué pasa? Se desvanece. Aquí literalmente Santiago nos está haciendo un contraste en lo efímero que somos nosotros, en lo cambiantes que somos nosotros, pero también nos ayuda a pensar en aquello que es eterno, en
en aquello que es inmutable, que no cambia. ¿Qué elige usted, mi hermano? ¿Lo pasajero? Mire, mi hermano, si usted se va a basar en sus decisiones, un día usted se siente feliz, al otro día usted se siente triste, un día usted se siente gozoso y salta de alegría, pero al otro día no quiere saber nada. Porque así es el ser humano, pero así no es Dios. ¿Qué elegimos nosotros hoy, mis hermanos? Hagamos todos los planes que queramos, pero lo cierto es que ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar mañana. Ninguno de nosotros. No sabemos si en realidad pasaremos la noche de hoy. No sabemos qué va a pasar cuando salgamos de la iglesia de aquí para allá. No lo sabemos. Eso se los aseguro. Les invito a que me acompañen a Eclesiastés, porque aquí el predicador en Eclesiastés nos ayuda a ver un poco más detallado esto que nos está comentando Santiago en el capítulo 4, versículo 14. Eclesiastés 12, del 13 al 14. Eclesiastés 12, del 13 al 14. Aquí vamos a ver en Eclesiastés y vamos a entender la brevedad de la vida, que el hombre se dedica a tener posesiones, a tener cosas materiales, y pierde en ese proceso de tener y tener, pierde el significado de la vida y termina sin comprender cuál es el sentido de la vida que Dios le dio. Dice Eclesiastés 12, del 13 al 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo ¿de quién? Del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea que buena o mala. Y cuando nosotros leemos Eclesiastés, nos damos cuenta que ese pastor disfrutó de todo, y así termina Eclesiastés, diciendo: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. No hay nada, mis hermanos. Ustedes se pueden esforzar tratando de conseguir la mejor casa, el mejor carro, las mejores cosas, el mejor vestido, pero en ese proceso se está perdiendo. Si usted saca a Dios de la ecuación y su trabajo y sus finanzas y su vida y sus relaciones con su esposo, con su esposa, con sus hijos están excluidas de la presencia de Dios, no tendrá un final bueno. Un día, mis hermanos, seremos llamados delante de Dios. ¿Qué vamos a decir? ¿Es que estaba consiguiendo una casa para mis hijos? ¿Es que quería vestirme mejor? ¿Es que quería las zapatillas de moda? ¿Es que yo quería ser más grande, más fuerte, más lindo? Nuestro corazón no se puede envanecer. El Señor nos puede bendecir de muchas maneras, y eso está muy bien, pero sin Cristo todo es vanidad. Sin Cristo todo lo que poseemos es vanidad y pierde el sentido. Y cuando usted adquiera eso que tanto desea, no lo va a satisfacer. Y al final va a quedar igual, queriendo otra cosa, y en ninguna va a hallar satisfacción, porque solo estamos completos en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Solamente ahí. Por eso les invito, mis hermanos, no descuidemos el consejo de nuestro Señor. Sin el consejo de nuestro Dios no hay riqueza que valga. Toda la riqueza que podamos tener pierde su valor. Necesitamos el consejo de Dios para conducirnos en cualquier circunstancia de nuestras vidas. ¿Se han preguntado cómo puedo unirme a mi esposo? ¿Cómo puedo unirme a mi esposa? ¿Cómo puedo unir mi hogar, mi familia? ¿Cómo puedo unirme a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo ser uno con Cristo mismo? Dios es el único que determina la unidad. Él es el único ser indivisible, completo, absoluto, autosuficiente. No somos nosotros. Necesitamos a Cristo para todo. Si
si yo creo tener el control de mi familia y saco a Cristo, Dios le va a enseñar que no lo tiene. Si yo saco a Cristo de mis negocios, si yo saco a Cristo de mi empresa, si yo saco a Cristo de mi familia, de mi relación con mis vecinos, en mi trabajo, Dios me va a enseñar que yo no tengo el control. Dios es quien determina la unidad y la permanencia de las cosas. Es Dios quien ha lanzado un decreto eterno sobre usted y sobre mí. Y es de Dios que proceden todos nuestros beneficios. Sin Dios, mis hermanos, todo lo que creemos tener seguro no es más que niebla que se desvanece con el paso de los días. Eso es lo que está diciendo Santiago. Sin Dios no importa qué tanto nos esforcemos. Mis hermanos, por favor, no vivamos una vida sin preguntarle al dador de la vida, ¿cuál es el propósito con el cual me diste esta vida? ¿Cuál fue el propósito con el cual tú me creaste? ¿Por qué tengo el esposo, la esposa que tengo, la familia que tengo, el trabajo que tengo, la iglesia que tengo, el pastor que tengo, los hermanos en Cristo que tengo? Nuestra vida aquí es comparada con la neblina. ¿Saben por qué? Porque esto representa nuestra fragilidad y nuestra dependencia. Nosotros somos seres finitos, somos endebles, somos efímeros. Y entienda, todo lo que nos rodea es pasajero. Les invito a que me acompañen a Salmos 90, versículo 10. Como somos pasajeros, por eso Moisés decía, Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con toda su fuerza es que molestia y trabajo, porque pronto pasan, ¿y qué? Y volamos. ¿Saben cuántos años duró Moisés? Curioso. Quien tiene una vida en Cristo, quien sigue a Cristo, quien sigue a Dios, puede tener una vida larga y placentera. Los demás están sujetos a las consecuencias de su propio pecado. Llévese esto en la mente. Vivimos y existimos por la gracia soberana de nuestro Dios. Y por eso es que Santiago nos invita a ser creyentes de tiempo completo. ¿Por qué? Porque hay creyentes de medio tiempo, hay creyentes por horas, por días. Tenemos que ser creyentes de tiempo completo. Algunos tienen hasta turnos rotativos, dependiendo del culto. Mi hermano, lo que les quiero decir, debemos planear y proyectarnos, sí, pero jamás apartarnos de la ley del Señor, jamás. Que todo lo que hagamos esté sujeto a su palabra. Si yo voy a planear, miro la palabra y digo, mi decisión, mi plan, mi proyecto, ¿se sujeta a lo que está escrito o no se sujeta? Porque de eso debería depender la decisión que tomamos. ¿Está pensando qué decisión tomar? Mi hermano, vaya a la palabra. ¿No sabe qué hacer? Si vender, si comprar, si viajar, si quedarse, vaya a la palabra del Señor y haga lo que en ella está escrito. Que dice Josué 1:8, de día y de noche tenemos que meditar en la palabra del Señor para ser conforme en lo que en ella está escrita, porque solo así entonces podemos hacer prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos nos saldrá bien.
establecer una comunión íntima con el Dios que adoramos, por el cual usted y yo estamos aquí hoy. Si de algo tengo certeza, mis hermanos, es que hay 1001 puertas hacia la muerte, pero hay una sola hacia la vida eterna, y es Cristo. Y esas 1000 puertas hacia la muerte, ¿saben qué incluyen? Nuestro propio camino. Esas 1000 puertas hacia la muerte incluyen el tomar la verdad de Dios a conveniencia para justificar lo que yo quiero, mis propias decisiones. Pero recuerden, la puerta verdadera solo es Cristo. ¿Qué dice el versículo 15 de Santiago? Santiago 4:15. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras ¿qué? Soberbias. Y toda jactancia semejante a ¿qué? Es mala. Ya. Creo que es muy concreto, es muy claro. Mi hermano, Dios le dio el ahora, Dios le dio el ya, Dios le dio el hoy a usted. ¿Cómo lo está viviendo? ¿Estamos excluyendo a Dios de nuestros planes? ¿Lo que vivimos lo vivimos para Cristo? Comprendamos, entendamos, aceptemos que Dios es soberano y Él gobierna sobre nuestras vidas, y en todo lo que vivamos debemos expresar sometimiento a Dios. Lo que nos está diciendo Santiago es: sométase a Dios. ¿Tiene planes? Sométalos a Dios. ¿Tiene sueños? Sométalos a Dios. ¿Tiene deseos? Sométalos a Dios. Si usted no somete su vida al Señor, usted peca. ¿Peca por qué? Por soberbia. Lo acabamos de leer. Aquí Santiago nos está llevando a evaluar cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuál es el orden que tenemos en nuestras prioridades? Esta mañana hablábamos con el pastor y yo me cuestionaba y le decía: pastor, yo en realidad no sé en las escalas de valores de mis hermanos en dónde está Dios. Porque unas veces vienen, otras veces no vienen, unas veces se reportan, otras veces no se reportan. Mis hermanos, a nosotros, ustedes nos interesan. Y cuando vemos hermanos que se ausentan un mes y no sabemos por qué, y a veces hay hermanos que no responden ni llamadas ni comentarios, hay hermanos que se dejan de congregar sabiendo que el Señor dijo que guardaran el día del Señor, y uno no sabe qué está pasando ese hermano. Si usted no somete sus deleites y su pensamiento a Dios, mis hermanos, y tras del hecho se alejan del rebaño, ¿qué cree que puede pasar? Si una oveja se sale del camino, se sale del rebaño, ¿qué hay fuera del rebaño? Lobos acechando. No nos convirtamos en las víctimas de nuestras propias decisiones. Mis hermanos, no quiero que utilicemos esto como una frase o una muletilla. Es que mañana iremos y haremos, y si Dios quiere, ¿no? Esa frase es muy común, ¿no? Si Dios quiere, lo haré. Y eso es algo para decir: en realidad no lo hago. Porque alguien que quiere hacer las cosas dice sí, pero alguien que no dice: pues si Dios quiere, pero ¿está en su corazón realmente que se haga la voluntad del Señor? La idea no es que utilizamos esta frase que nos está diciendo aquí Santiago simplemente por cumplir, porque eso la va a convertir en una frase trillada. Mis hermanos, se trata de que en nuestro intelecto, en nuestro corazón y en nuestro interior entendamos que tenemos un Dios soberano, ¿cierto? Que por provisión divina
día nos ha dado su Santo Espíritu para ayudarnos en todo momento. Dios nos ha dado un corazón para que busquemos su consejo siempre. Mi hermano, es momento de vivir nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. No sobrinos, no nietos, que Dios no tiene hijos. No somos vecinos de Dios. Que al vecino lo saludamos de vez en cuando, pero nunca entramos a su casa, no conversamos, no hablamos, ¿cierto? Solo, ¿qué más, vecino? ¿Cómo me le va? Así a veces le hacemos a Dios los domingos, señor, ¿bien o no? Y nos vamos. En nuestro interior debe estar esa convicción de que necesitamos el consejo de Dios y que debemos vivir toda nuestra vida como hijos de Dios, porque eso nos dice una cosa, que estamos seguros del cuidado que el Padre tiene sobre cada uno de nosotros. Es una invitación para que estemos seguros en quién es Dios para nosotros. Nuestra seguridad y nuestra esperanza está en Cristo. No nos salgamos de ahí, mis hermanos. Cuando habla aquí Santiago de la jactancia, es cuando nosotros mismos decimos, es que todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he hecho, es que yo ya soy un hombre y una mujer independiente. Toda jactancia es pecado. Usted y yo dependemos del Señor. Como un bebé recién nacido depende de su madre y de su padre, así dependemos de Cristo. Necesitamos sus cuidados, necesitamos su instrucción, necesitamos su guianza, necesitamos su corrección. Lo necesitamos, hermano. Les invito por favor a que me acompañen a Isaías 14. Y vamos a leer 12 y 15. Porque saben, el que se jacta sigue el mismo ejemplo de aquel que se jactó hace mucho tiempo, que en arrogancia se jactó de lo que era, de lo que hacía, que se jactaba de ser alguien que realmente no era y de hacer cosas que realmente no podía hacer. Vamos a leer Isaías 14, 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio, ¿qué? Me sentaré a los lados del norte, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿A los lados de qué? Del abismo. ¿De quién está hablando acá? De Satanás. Mi hermano, si usted vive toda su vida sin Dios, ¿usted como quién es? ¿Qué dice acá? Y decís en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas, y dice, y levantaré mi trono y me sentaré ¿qué? Al norte, al lado de Dios, dice. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago. Mañana iré, haré, buscaré, todo lo haré yo. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Nos está diciendo que el último que actuó así fue derribado y derribado hasta el Seol y fue echado al abismo. No podemos ser así, mis hermanos. Somos creyentes, somos cristianos, confiamos en nuestro Dios. Sabemos que tenemos un Dios soberano, justo, eterno, inmutable. Mis hermanos, debemos pedir perdón al Señor. Debemos arrepentirnos y trabajar con el Espíritu Santo en nuestra santificación para no caer en el deleite de este pecado que le resulta muy ofensivo a Dios. La arrogancia y el orgullo son características del diablo, de Lucifer, de Satanás. Y usted y yo no tenemos por qué tenerlas, porque no somos sus hijos, somos hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Cristo. Perseveremos en nuestra santificación, mis hermanos. Hay algunas
algunos ejemplos que encontré, y Pablo es uno de los apóstoles que muestra con frecuencia esto. Por ejemplo, en Hechos 18:21 dice, cuando Pablo pues dejó Efesios, les dijo, volveré si es la voluntad de Dios. Y en 1 Corintios 4:19 les decía a los de Corintios, vendré a vosotros pronto si el Señor lo dispone. Pero era porque en realidad estaba la intención de hacerlo. Eso no era una muletilla. Él decía, en las manos de Dios está mi vida, y si el Señor me permite voy a ir, porque estoy haciendo lo que el Señor me dice que haga. Y les prometió a los creyentes de Corinto pasar por algún tiempo con ellos, dice, si el Señor lo permite. ¿Tenemos una conciencia de Dios constante en nuestras vidas? Aquello que mantenía el gozo de Pablo en medio de la prueba siempre fue Cristo. Pablo nunca dijo, oh, cuán estudiado soy, sé mucho. Él dijo, lo que sé lo tomo por basura, necesito el conocimiento de Cristo. ¿Cuántos de nosotros decíamos, es que soy muy estudiado, es que tengo tal talento, es que soy tan talentoso, yo puedo hacer, yo puedo ir, yo puedo, hasta que el Señor se lo permita, pues. Mis hermanos, si somos cristianos, es porque Cristo es exaltado sobre todas las cosas. Si somos cristianos es porque reconocemos a Cristo en todas nuestras relaciones, en todos nuestros proyectos, en todos nuestros planes. Decimos, a veces discriminamos como cristianos, es que el mundano, es que eso pertenece al mundo secular. ¿Cómo nos comportamos? ¿Exaltamos más nuestras habilidades humanas? Porque eso es lo que hace el secularismo. ¿Las exaltamos por encima de Dios? Examinemos nuestra vida, porque eso determina quién tiene el señorío en su vida y en la mía. Así es simple. ¿Quién es el Señor? ¿Quién tiene el señorío de su vida? ¿Dios? ¿El mundo? ¿Sus placeres? ¿Sus planes? ¿Sus deleites? ¿Sus proyectos? ¿Quién tiene el señorío? Cuando aquí Santiago habla de jactancia, habla de un sinónimo sería de los fanfarrones, que dicen es que yo, todo lo que hago. Tenemos que vivir en obediencia a Dios, a su palabra revelada, porque si no vivimos bajo la ley de Dios, automáticamente vivimos bajo nuestra propia ley. Pero nuestra propia ley no nos va a salvar del castigo eterno. El Salmo 138:6 dice, porque Jehová es el censo y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir? Tenemos que ir delante de Dios en humildad y en una sumisión, reconociendo quién es Él y quién es yo, dándole el lugar que tiene Él y dándome el lugar que tengo yo, porque hemos cambiado los lugares. Aquí pues evidentemente Santiago habla a los comerciantes que en su labor obtenían pues buena ganancia, ¿sí? Pero sucede lo siguiente, con el éxito viene la prosperidad, y con la prosperidad el orgullo y la autosuficiencia. Sin Cristo el éxito va a ser lo peor que nos puede pasar. Si como cristianos no entendemos que nuestro éxito es Cristo, pues más allá de todo lo que podamos hacer vamos a ir en fracaso. El éxito sin Cristo es nuestro mayor fracaso. Así se lo digo, usted puede tener la empresa que quiera, los carros que quiera, la abundancia que quiera, todos sus planes pueden hacerse realidad, pero usted es el mayor de los fracasados si no tiene a Cristo. Porque al final de los días, ¿dónde va a ir todo eso?
cristiano solo puede jactarse en su debilidad. ¿Saben por qué? Porque nuestra fortaleza es Cristo, porque el poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso, porque si somos algo hoy, por Cristo lo somos. Y si tenemos algo hoy, por Cristo lo tenemos. Si soy obediente, si soy diligente, si soy emprendedor, si soy talentoso, por Cristo lo soy. Y por eso lo que soy, lo soy en Cristo, y es para su propia gloria y no para la mía. ¿Qué dice el versículo 17 ahí en Santiago? Dice, ¿y el saber qué? Saber hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? En este caso Santiago no está hablando solo de los comerciantes. Santiago está hablando directamente al que está leyendo la carta, a nosotros. ¿Saben por qué? Porque a veces es mucho más fácil pensar y hablar sobre humildad. Decir es que yo dependo de Dios. Es mucho más fácil decirlo que vivir. Y comprendamos algo. Esta palabra el Señor me la dio a mí primero. O sea, no es que yo esté excluido de lo que estoy enseñando hoy. Yo soy el primero entre todos ustedes. Esta palabra también es para mí en la misma medida como es para ustedes. Si decimos dependo de Cristo, demostrémoslo. Obedezcámosle. Porque decimos dependo de Cristo, pero esto yo lo manejo así, yo lo manejo así, yo lo manejo. Y si me queda tiempo, voy a Dios. Si me queda tiempo oro, si me queda tiempo hago el devocional, si me queda tiempo hago culto familiar, si me queda tiempo voy a la iglesia. Santiago nos está diciendo, o está mostrándonos y haciendo evidente que el pecado no es solo de comisión, es de omisión también. ¿Saben qué significa el pecado de omisión? Negligencia. Negligencia por parte del creyente que excluye a Dios de todos sus asuntos, pero sin embargo quiere que Dios lo bendiga. Mis hermanos, cada domingo, cada enseñanza, en sus devocionales, en su vida íntima, ¿saben qué hace Dios? Decirle qué es pecado. Le está revelando qué está mal. Pero ojo con esto. Nosotros somos responsables de hacer lo que Él nos pide. El hecho de que seamos salvos por gracia no quiere decir que no tengamos una responsabilidad humana en lo que hacemos. Dios nos está instruyendo, Dios nos está enseñando. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Los dos primeros que pasaron, sacerdote y levita, y los dos ignoraron su responsabilidad para con ese hombre herido y apaleado que lo habían hurtado, lo habían maltratado. Nosotros como creyentes, cuando el Señor nos dice que debemos amar, honrar, ayudar, ¿lo hacemos o pasamos como el levita, como el sacerdote por el lado de aquel que lo necesita y no predicamos a Cristo y no mostramos a Cristo? Tenemos nuestra cartera llena de billetes mientras sabemos que otro hermano está padeciendo. Nos jactamos de las oportunidades y de las cosas que Dios nos da y vemos la necesidad del hermano y no aportamos. Nos debemos el amor los unos a los otros. Nos debemos oración los unos por los otros. Y nos debemos la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos la parábola, por ejemplo, del joven rico y Lázaro, ¿saben por qué el rico está en el infierno? Porque jamás se preocupó por hacer lo bueno. ¿Lo sabía? Sí. ¿Lo hizo? No. Y sin embargo deja que Lázaro venga y moje la punta de mi lengua. Cuando Lázaro estaba a su puerta, con las llagas que le dolían, enfermo, pasándola muy mal, y lo ignoró todo el tiempo. Ese fue el destino, el infierno. Tenemos que estar determinados a ser cristianos reales. Tenemos que estar determinados a ser cristianos genuinos. ¿Qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo lo estamos hablando?
porque a veces hablamos más del prójimo que del Evangelio. Necesitamos ser cristianos reales y verdaderos. Preocuparnos por aquel que está hambriento, por el pobre, por el enfermo, por el prisionero. Hay mucha debilidad en la tierra, hay mucho pecado en la tierra, pero recuerden, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y reflexionen para finalizar, ¿qué vamos a hacer con todo lo que Dios nos ha enseñado? Lo que nos enseñó en toda la serie de Romanos que ya vimos, lo que nos ha enseñado cuando vimos Job, lo que nos ha enseñado en Santiago, lo que nos enseñó a los que vinieron diligentemente a los estudios los miércoles en Salmos cuando los teníamos. ¿Qué vamos a hacer con todo el conocimiento que Dios nos... ¿Para qué nos sentamos ahí? Piensen, no me respondan. Si yo vengo solamente para llenar como una memoria USB de información, pero no pasa nada, se pierde el propósito de ser creyente. Se pierde el propósito de ser cristiano. Yo no soy cristiano para conmigo mismo. Yo tengo que mostrarle a Cristo a los demás. Somos luz. Usted y yo tenemos a Cristo. No deje el conocimiento de Cristo debajo de la almohada, debajo del colchón. No deje a Cristo en su casa, de manera que solo se encuentre con Él en su casa, sale a trabajar sin Cristo, regresa y se encuentra con Cristo otra vez en la casa. Ahora que conocemos la ley de Dios, ¿cuál va a ser la excusa para el próximo domingo? Piensen. ¿Cuál va a ser la excusa para su vida espiritual, para sus devocionales? ¿Cuál va a ser la excusa para su oración? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, porque cambia la gloria de Dios por la suya y los mandamientos de Dios por los suyos. Así que, mis hermanos, pónganse de pie. Dice la palabra de Dios en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y dice en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ya sea pecado de omisión o de comisión, debemos responder ante Dios por nuestras decisiones. Mis hermanos, no tomemos el pecado a la ligera, no tomemos el orgullo y la soberbia a la ligera. Una fe genuina se demuestra en las acciones. Si todo lo que el Señor nos enseña no lo vamos a poner en práctica, ¿para qué lo aprendemos? No esperemos la aflicción que toque la puerta para que entendamos lo que podemos entender hoy. En la parábola, abran sus Biblias en Lucas, esto es para terminar. Lucas 12, 43 al 48. Si estamos en el siervo fiel. Dice el 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los ¿qué? Con los infieles. 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor
no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo las cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le ¿qué? Demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más que, más se le pedirá. Decidámonos. Creo que la palabra es bastante clara, mis hermanos. Por eso yo les pido a ustedes, cierren sus ojos. Mis hermanos, si hemos ignorado a Dios y hemos puesto nuestra voluntad por encima de la suya, este es el momento de arrepentirnos. Si conociendo la palabra del Señor hemos ido en la dirección opuesta a donde Dios nos ha enviado, este es el momento de entregarle a Él el timón de nuestra barca para que nos dirija. Si no hemos reconocido a Él en todo lo que hacemos y cuanto tenemos, este es el momento de reconocer su misericordia, porque Él nos ama y Él es el único que nos puede proporcionar bienestar. Y este es el tiempo en que rindamos a Él todas nuestras vidas, que rindamos todo cuanto somos y todo cuanto tenemos. Y mi hermano, si le hemos honrado a Dios solo de nuestra boca y no lo hemos hecho de nuestro corazón y nuestras acciones están lejos de Él, este es el tiempo para volvernos a Dios, arrepentirnos y humillarnos delante de Él. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre eterno y Dios maravilloso, perdónanos